que ahí también pasaron el link. Y bueno, nos sumamos también nosotros desde nuestro campo, desde el periodismo, desde la comunicación, a este desafío de la Semana Mundo Unido. Y bueno, lo hacemos con ese espíritu. Desde hace años que se viene haciendo esta semana y sabemos que visibilizar el tema de la paz en estos momentos todavía, y hoy más que nunca, es muy importante. Nosotros habíamos titulado el tema de Cronistas de Paz en tiempos de guerra. Pareciera que es el coronavirus, digamos, de algún modo puede llegar a serlo también, porque estamos en una situación distinta, muy anormal, muy diferente. Pero también queremos acordarnos y aprovechar esta semana que los jóvenes en todo el mundo están unidos para acordarnos que también hay lugares que tienen conflictos bélicos. Y a veces una cosa tiene que ver con la otra, porque muchas veces los conflictos bélicos tienen que ver con sembrar la desunidad, con utilizar los medios, digamos, para generar violencia, y uno nunca sabe también en lo que puede terminar, digamos, una escalada de violencia. Hoy en día, los medios de comunicación que son tan importantes y que nos están uniendo, tienen este doble juego de que también permiten, bueno, quebrar la paz, ser utilizados por los negocios, la mentira es una forma de violencia muy grande. Y si bien la verdad no la tiene uno solo, la tenemos cada uno en pedacitos, digamos, también sabemos que hay estrategias que conducen y que, digamos, positivamente quieren eh, difundir mentiras o actos violentos. Entonces, lo que vamos a tratar un poco es de ver últimamente qué está pasando con respecto a esto, con la transmisión de información no verdadera eh, que genera tantos conflictos. Hoy en día la llamaremos fake news, después podemos distinguir entre varias cosas, porque hay muchas noticias falsas directamente que ha habido siempre, los pasquines, me acuerdo de esa novela de García Márquez, ¿no? Que colgaban un pasquín antes en un árbol y denunciaban a alguien, y era verdad o era mentira, eso modificaba toda la vida del pueblo. Y con las Y fake news pasa lo esas mismo. dinámicas, ¿no, Santiago? Perdón que nos sumamos así, dijimos de sumarnos Sí, así de dijimos forma que vamos a también hacer así, así que no te preocupes. espontánea. La idea justamente, estos conflictos de los que hablaba Santiago, también tiene mucho que ver con bueno, los conflictos que a veces se dan en las relaciones a través de estos medios, de las redes sociales, donde muchas veces en campañas políticas, en cualquier tipo de conversación se puede dar la agresión de una manera muy espontánea, digamos así, muy fuerte y muy inmediata. Entonces la construcción de la paz a través de estos medios nos parecía otro énfasis que queremos hacer, y también será uno de los temas que vamos a enfrentar. La idea de esta charla surgió justamente del diálogo también con un joven de Uruguay. Yo viví 11 años y medio en Uruguay, ahora hace 7 estoy en Asunción, y justamente hablábamos del clima en que se da esta Semana Mundo Unido, con esta situación del coronavirus que divide a muchos países, hemos visto, divide y muchos colectivos sociales, y nosotros podemos hacer algo justamente para nuestro pequeño ámbito tratar de buscar la paz. Y eso en otro tipo también de, como decía Santiago, de situaciones. Queremos entonces, lo que pensábamos es organizar de esta forma. Santiago hace una primera parte acerca de la noticia, de la fake news, del tratamiento que podemos darle. Después yo hago otra, pensando un poco a ya lo más práctico de cómo poder comunicar la noticia y lo que queremos comunicar, positivo en particular, pero también negativo. Y dejaríamos espacio a las preguntas, que nos parece fundamental para tener un poco de ida y venida. Así que bueno, Santiago, Sí, hago la bueno, palabra. de vuelta agradecemos a todos los que se van sumando y esto, dejamos abierto la posibilidad de preguntas que vamos a ver si las contestamos entre todos y después creamos un foro, vaya a saber qué puede surgir de esto. Eh, Vamos a compartir también un PowerPoint para empezar la charla
pero bueno, no es que vamos a leerlo, digamos, pero nos ayudan como referencia también para poder compartir lo que tenemos. Eh, la verdad que ya el tema de la información ya es complicado desde antes de las fake news. O sea, tenemos que preguntarnos incluso de las noticias que leemos. ¿Cuántas veces leemos una noticia que no sabemos si es bien intencionada, si no es bien intencionada, si tiene un título? Vamos a ver cómo los titulares también nos influyen. Eh, Nosotros queremos también aprovechar esta ocasión, no solo para reflexionar sobre las fake news, sino también sobre los medios de comunicación en sí y sobre la noticia en sí. Porque la noticia es una herramienta que permite, bueno, informar un hecho en el origen, y debería ser hasta el día de hoy, esto no se ha perdido, digamos, los periodistas trabajamos para esto, es contar un hecho a través de fuentes de información, fuentes directas, testimonios, documentos, y a través de eso llegar de un modo parcial, porque nunca se puede llegar de un modo total, sino de un modo parcial a una verdad que es objetiva en el sentido de que de que está contrastada por hechos. Pero siempre que hablamos de información, y es lo que se dice, ¿no? El cuarto poder, estamos hablando de un poder, y siempre una visión o una noticia va a tratar, o en el fondo, avala, defiende y justifica un poder, y va a haber otra noticia que va a trabajar para la destrucción de ese poder. Eso es el entramado que está de fondo, y no lo perdemos nunca de vista porque no hay ninguna noticia que sea aséptica, digamos. Neutra. Vamos más derechito a lo que es fake news, o por qué se empezaron a llamar así. Un par de ejemplos rápidos, pero solo de ejemplos, creo que ustedes ya tienen muchos, pero así todo, también nos decíamos hoy con Silvano, ¿quién no cayó en reproducir o en mandar una noticia que desprevenidamente se le pasó? O sea, no es algo que les pase a los desprevenidos, es algo que nos pasa a todos. Se hizo muy fuerte esto a partir del año 2016, cuando se dieron cuenta de la penetración que tenía crear noticias falsas y mandarlas a niveles muy masivos. Eso es lo que peor daño hace. Y bueno, a partir de ahí, en cada campaña política de todos los países, se intentó y hubo campañas de esto de relanzar en, ¿A mí? en en gran masa, digamos, noticias falsas. Está este caso que ponemos de ejemplo porque, bueno, quizá lejano, nos sirve para ejemplificar cómo, bueno, salía que, bueno, el Papa apoyaba a Donald Trump o a Obama o al que sea, y bueno, eso es falso, se genera como noticia, y eso, aunque no lo creamos, termina realmente determinando la acción de las personas. Por eso es necesario también combatirla. En un contexto de coronavirus, en una pandemia mundial, más allá de la intencionalidad política que tienen, porque en muchos casos también hay intencionalidad política, muchos casos la intencionalidad de los que crean estas noticias falsas es pegar quizá una publicidad al lado, o generar una desinformación. Todo lo que tenga COVID-19, hoy en día lo ponemos en Twitter, lo ponemos en Facebook, y genera automáticamente por esta cuestión de los algoritmos. Ustedes no queremos explicarlo todo ahora, pero los algoritmos buscan a las palabras más reproducidas y generan una catarata inmensa de reproducción automáticamente. Siempre en toda mentira, como se dice y se decía también en periodismo, cuando estudiábamos periodismo y todavía no existían las redes sociales, que toda mentira tiene una parte de verdad. Entonces siempre estas mentiras van a tratar de buscar o agarrarse de un pedacito de verdad o de una fuente autorizada para transmitir su mentira. Por ejemplo, que un premio Nobel o un médico diga tal o cual cosa. Tenemos que tener cuidado también, no solo en las fake news, sino también en los diarios normales o en la radio, cuando de un hecho, de una noticia, la fuente no está citada, o sea, quiere decir qué es lo que nos dice que ese hecho sucedió, y nos hablan en potenciales. A algunos les sonará esto de leer en los diarios que fuentes cercanas a tal nos dicen que habrían realizado una reunión en la que se habría firmado. Hay 3 habría ahí. No, eso no es una noticia.
O sea, el manual de la noticia te dice que una noticia tiene que tener fuentes directas, documentales, testimoniales, y si no, no es. Directamente es otra cosa. Es una propaganda lisa y llana. Entonces, esto es una forma de detectar también la noticia falsa o al menos la noticia engañosa, el excesivo uso de potencial. Y no solo lo usan, digamos, medios chicos o esta cosa que se genera de portales falsos, sino también hay que estar atento con los grandes medios. Eh, en muchos casos, y esto es lo que nos preocupaba también con Silvano, ¿por qué elegimos también este tema? Que el objetivo muchas veces de las fake news ni siquiera es que uno la crea o actúe o se convenza de esa mentira, pero sí hay un contenido emocional, se diría, de desmovilizar al otro sobre el cual se crea esa noticia falsa, que al reproducirse tantas veces hace que esa persona desaparezca, pierda las ganas de seguir comunicando, y bueno, se genera un clima de violencia y de intolerancia muy grande. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para evitar esto? Y en esto, si bien es duro porque también existen lo que se llaman troll, que son hasta máquinas que reproducen estos mensajes, también muchas veces nosotros, o sin querer o queriendo, podemos incrementar esta difusión. Entonces, hay una trampa también que cuando uno, por ejemplo, te publican, por ejemplo, en tu muro, en tu red social, una fake news, ¿no? Entonces uno la elimina directamente y te dicen, ah, me eliminaste, sos antidemocrático, no querés difundir ideas. No es así. Nosotros, para el verdadero debate de ideas no se da en ese clima hostil y de violencia. Se da en otro clima. Entonces, si no se genera, no tenemos que hacernos problemas porque eliminamos a alguien que genera violencia. Se elimina y listo. Se borra el mensaje, no se continúa con esa cadena de propagación de una mentira. Eh, pero como siempre, como todo, hay que tener, digamos, cuidados secundarios, en el sentido de que muchas veces también los grandes medios dicen, bueno, todo lo que no sale de un medio oficial parece que fuera fake news. Y no es tan así, porque yo he visto también cómo Facebook ha bloqueado noticias verdaderas porque iban en contra de sus intereses. Entonces, bueno, cada vez se va complejizando más de algún modo, ¿no? Pero bueno, tengamos siempre, incluso hasta ahora que me están escuchando a mí o lo están escuchando a Silvano, siempre tengan esa reserva de tratar de algún modo, amortizar y tratar de verificarlo con otro, complementar lo que uno dice, pero con otro, y no tomar todas... creo que hoy en día el ejercicio hace que sea más fácil esto de no tomar todo así, pero bueno, como sigue pasando, es lo que vale la pena seguir hablando de esto. ¿Alguna guía pequeña, con algunos tips para identificar noticias falsas o fake news? Muchas veces los titulares y la noticia no se corresponden. Los titulares anuncian, no sé, que se creó la vacuna, después cuando uno lee la noticia te dan cuenta que no, que era una suposición, que están estudiando. Y también cuando hay una acusación contra alguien, a veces hay una acusación, un titular muy grande, y después cuando uno va a la nota no corrobora lo que dice el titular, digamos, termina siendo una infamia, que entonces leer la noticia entera antes de compartirla. Si vemos que no condice, nos genera sospecha, lo mejor es pasar a otra cosa. Eh, en general, también es una buena opción ver quién firma la noticia, porque al menos sabemos, incluso si coincidimos o no coincidimos, nosotros vamos generando, sabiendo quién publica, digamos, un seguimiento y una consideración de quién es el que publica. Entonces podemos ver notas anteriores de esa persona, si realmente existe, porque muchas veces está inventada. También tenemos que ver, esto está pasando mucho ahora en la cuarentena, que un mensaje que se escribió para, no sé, para España, para Italia,
se traduce, se publica y son medidas que se tomaron en otro contexto, con otra situación, en otro país, y que copiada y difundida en otro contexto puede generar un peligro muy grande. Otras de las cosas que podemos verificar, si esto es algo simple, pero pasa, que es una broma. Muchos escriben noticias falsas y después a lo último incluso hasta te avisan que es una broma. Bueno, quieren vender, digamos, publicidad. Cuando la noticia sobre todo también es muy sesgada, cuando hay mucha violencia en el titular, cuando toma demasiado parte, ahí también nos damos cuenta que puede llegar a ser una manipulación, que se puede tratar de una noticia que quiera manipularnos. Y el último tips, así como para tratar al menos de verificar las cosas, es consultar a los expertos de ese tema que se está tratando, si realmente hay alguna fuente antes de publicarlo. Yo, por ejemplo, pareciera que no, que son obvias, pero por ejemplo las noticias, sobre todo de audio, de supuestos expertos en coronavirus, a mí me han llegado muchísimas, y algunas yo he llegado a, a repartir. Después, claro, cuando por ahí incluso algunas son, porque cuanto más larga, más te enredan, digamos. Incluso algunas, claro, después a la mitad del audio de 5 minutos te das cuenta que hablaba del virus como el bichito. Uno sabe que ningún médico se va a referir al virus como el bichito. Entonces, son cosas que podemos tener en cuenta. Bueno, y un poco para ver que esto venía también de antes, acá Silvano también me puede ayudar, cómo ya desde los mismos posts que se vienen creando, digamos, con supuestas frases célebres, de 50, la verdadera es una, ¿no? Esta es de Shakespeare: estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo. Dicen que dijo William Shakespeare, casi que ni sabemos si existió William Shakespeare por ahí, menos va a ser real esta cita. Pero le da visibilidad al que la publica y se terminan haciendo, digamos, generando estas cadenas, digamos. Esto es simplemente para poner un poco de humor, porque las de Coelho son las que están en el top 10 de posts falsos. Dice: siempre sé tú mismo, pero si puedes ser Batman, mejor ser Batman, que estás mejor. Esto para desmitificar un poco todas los posts. Y este último también, que dice que un estudio revela que podemos hacerte creer cualquier cosa con tan solo decir un nuevo estudio revela. Pero Totalmente esto pasa actual. mucho, pero más o menos yo creo que gracias a Dios con el tiempo, y yo creo que bueno, en esta cuarentena, digamos, ustedes ahora están, por ahí estamos, tanta gente que se ha pasado a lo digital, tanta gente que se ha volcado también a los medios de comunicación en un sentido positivo. Estamos aprendiendo y estamos aprendiendo mucho, y en esta cuarentena estamos aprovechando para aprender. Yo creo que incluso con respecto a la fake news, por más que al comienzo fue muy duro con respecto a esto, fue muy duro porque se publicaba cualquier cosa y se compartía cualquier cosa realmente, yo creo que al día, no sé qué día llevamos, 46, 47, ya podemos decir que estamos mucho más preparados para enfrentar esta pandemia de la desinformación. No sé si querés seguir con algunos ejemplos también que fueron muy negativos, Silvano. Este, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, que me llegó a mí en Paraguay. Por favor, se pide a toda la comunidad que si llueve, tiren en sus veredas detergente y lavandina para que así vayamos desinfectando la ciudad entre todos, difundir. Y llegó al poco tiempo la desmentida, digamos, de una química, ¿no? La lavandina es tóxica para los seres vivos, en fin. Son muchos en esta época, realmente algunos más peligrosos que otros, porque realmente juegan con la salud. Así que no más que un ejemplo este. Y este, efectivamente, fue una pequeña investigación que yo hice. Yo, cuando empezó la cuarentena, concretamente acá llevamos 54 días, si no me equivoco, en Paraguay, empezaron muchos mensajes de varios tipos, algunos motivadores también. Y yo
pensé concretamente qué puedo hacer yo, porque empiezan a darse ya acá, como seguramente en sus países, en muchos de ellos, la problemática de la gente que no pudiendo salir de casa y son cuentapropistas, trabajan en el día, digamos, ganan, si no, hoy no trabajan, mañana no comen. Entonces me preguntaba qué hacer, ¿no? Y más allá de como decisión institucional de disponibilizar los materiales editoriales gratuitamente, yo también dije, puedo ayudar en esto de detectar las fake news, sobre todo las peligrosas. Y me llegó, por ejemplo, este no es el caso, no es peligrosa, pero sí una frase motivadora, una larga, en realidad texto motivador en italiano, que apareció también en español enseguida. Y a mí me llegó por Facebook desde un contacto y una médica, entre otras cosas, de Paraguay, y también lo vi como que viniera de una joven del movimiento de los focolares que muchos de ustedes conocen y que está vinculada a la Semana Mundo Unido. Entonces ya empecé a dudar, digo, ¿cuál es la raíz fue como un juego, un ejercicio, pero quería ver, estaba casi listo a escribir al centro del movimiento, donde habían publicado que era una joven del movimiento que había dicho esto, porque vi primera imagen de Ferzan Özpetek, que es un director de cine turco radicado en Italia hace mucho tiempo, que tiene prácticamente un director considerado culturalmente italiano, al menos a medias, muy famoso, y empezó a verse como ven en las otras imágenes, captura de pantalla. Yo busqué y empezó a verse muchas fuentes de esta noticia, y fui viendo también, si puede pasar la siguiente, Santiago, por favor, a ver realmente incluso Rimini, un sacerdote, ¿no? Una lucha contra nuestro hábito, contra un virus, y la frase, el sacerdote sería el que había dicho ese texto, había escrito ese texto motivador. A la izquierda vieron varios, incluso Laura Pausini y Fiorello, no directamente ellos, pero sí en el titular, y abajo aparece la misma frase. Pasar la siguiente, por favor, Santiago. Sí. Y incluso, como ven, video de médicos que nada tienen que ver, pero abajo apareció así. Algunos confirma, algunos sin firma. Ven más casos todavía a la derecha. La siguiente, creo que la última ya de este caso. Y finalmente, yendo atrás en el tiempo, me encontré con el post original. Lo interesante fue que, siendo una joven que está tratando de vivir por la fraternidad, el mensaje que ella dio fue el siguiente. Les traduzco para quien no entiende italiano, supe que el mensaje llegó realmente por doquier, en todas las partes de Italia. Incluso muchas personas lo compartieron en todas las redes sociales. Hoy, inclusive Ferzan Özpetek, ese director, lo compartió y lo tradujo en su perfil, incluso al turco. Estoy feliz que nuestros valores y nuestro llamamiento a estos valores llegue tan lejos. Y ahí se ve el post de ella a las 18:09 en este caso era 10 horas antes. Gracias a Dios, una viralización positiva, digamos, ¿no? Como se dio también Sí, el año pasado, me acuerdo también que un joven por el mundo unido, Pedro Buchara, compartió una experiencia y se hizo realmente viral a escala también grande como esta, no sé si tanto como esta, pero es interesante también cuando lo bueno se hace viral. Sí, por supuesto, en este caso no es la intención ni pagarla, ni mucho menos. Era solamente un ejercicio que yo quise hacer para ver Claro. realmente cuál era la fuente, y me alegró también que la actitud sea esta, justamente Se va como compartamos, no importa quién deformando, lo como en dijo. una cadena. Exacto. Ahí, Silvano. Otro ejemplo, sí, fue el de, también acá, como decía Santiago, el titular, ¿no? A la izquierda vemos el titular: Italia rebasa el récord de pacientes curados en un día con 14.600 altas. En un día. En esa época era en todo el ciclo, digamos, de coronavirus, eran esos números los sanados. Y como se ve también a la izquierda, en fin, en base a una cura experimental que fue exitosa. Eso circuló también en video y en audio en las redes sociales, y bueno, y hubo que desmentirlo. Y a la derecha, otro ejemplo de WhatsApp, acá al primer día del confinamiento sanitario obligatorio, de la cuarentena obligatoria, que está empezando hoy a entrar en la fase 2 acá en Paraguay,
empezó ya la gente a decir, ojo, cuidado que Fernando de la Mora, en una ciudad de la Gran Asunción, está cerrado, el otro, la zona norte, el sur, en fin, varias noticias, acá puse alguna nomás, que estaban cerrando barrios o zonas del Gran Asunción, todo falso también. Bueno, por ahí vamos pasando más rápido, Silvano. Estos Sí. son más ejemplos de alarmas, de cosas que si no están verificadas, más que ayudar, perjudican. Y este caso también, creo que se los di antes el ejemplo, ¿no? Cuando de repente traspasa una barrera de un país y una noticia que sirve en un contexto, de repente nos parece que se van a suspender la Plaza de Toros. Sabemos que si, bueno, en Sudamérica, si bien queda alguna vieja que se ha usado hace mucho tiempo que no hay Plaza de Toros, así que no es de nuestra zona. Ya esos datos nos indican que estamos retuiteando algo que no va. No sé, Silvano, si querés decir algo de los influencers de paz, o empezar por la segunda parte, y yo saco... No, tenés el micrófono apagado, perdón. Perdón, eso, el velo de la directa se dice en italiano, en la transmisión televisiva en directo. Podemos pasar al siguiente, a la siguiente diapositiva. Son algunos ejemplos de influencers, acá los más jóvenes lo manejan más, youtubers sobre todo, pero también instagramer, y quería nomás destacar algunos. Por ejemplo, el primero, Whindersson Nunes, es un comediante brasileño, un comediante bastante, o sea, juvenil, no particularmente profundo en los contenidos, pero cuando en un momento tuvo que lidiar con una enfermedad mental y la superó, se transformó también a través de su medio en un, digamos, luchador para sensibilizar acerca de esa enfermedad. O LeJuan James, que es un latino que publica videos graciosos acerca de los latinos en Estados Unidos, pero realmente si ven alguno van a ver que es algo gracioso que ayuda, realmente diría yo, a la convivencia y desmitifica diferencias y problemas. El siguiente, por favor, Santiago. Bueno, este fue un caso también, hay casos polémicos, ¿no? Como ese, el modelo que publicó una foto de su niño con una enfermedad, si es el caso, buen gusto, no buen gusto. Y la siguiente que vimos, que también no es un montaje, la de Barcelona, de las llamas, una influencer de fitness que publicó debajo de una Barcelona realmente en llamas por las protestas, cuando todo el conflicto con el gobierno central español por la autonomía, y ella diciendo estamos en llamas, bastante criticada en este Utilizó caso. la tragedia para un fin superfluo. Totalmente. Y acá también mencionar un poco al pasar algunos, Nas Daily, por ejemplo, que realmente un ejecutivo palestino que decidió cambiar su vida y dejar un alto cargo en Silicon Valley para viajar, pero viajar y comunicar al mismo tiempo. En videos de cada país, él publica 1 minuto diario, muy bien producido, que también ahí ayuda al encuentro entre los pueblos, en pocas palabras. El siguiente también se lo recomiendo entonces. En el siguiente es de los queridos, que es una pareja de novios que, más allá de compartir o no la forma de vivir el noviazgo cristiano, es interesante que se animen a contar su experiencia de una forma también allí muy bien hecha, muy atractivas, que realmente, de hecho, los seguidores van aumentando. Esta foto es bastante antigua ya, pero quiero decir que hay ejemplos como estos que valen la pena seguir también. Muy bien, pasamos entonces a la segunda parte. En esta segunda parte queríamos mencionarle, partir del encuentro con el otro. Ryszard Kapuscinski es un periodista del siglo pasado, conocido porque iba un poco contra del cliché, digamos, o de la enseñanza incluso del periodismo, que hay que tener distancia para ser objetivo. Él dice, no, tenemos que, diríamos, en algún contexto hacernos uno, ir a, por ejemplo, si había un conflicto, él no iba en los hoteles para
esperar el parte de guerra y pasarlo, sino que trataba de acercarse y entrevistar la parte en conflicto, o iba a las aldeas africanas, por ejemplo, y vivía con ellos. Y acá menciona, es un texto de una intervención en una universidad, y lo traemos a colación porque esto se puede aplicar con mucha eficacia, me parece, a la comunicación, no solamente entre colectivos, entre grupos, el encuentro entre grupos, sino que el encuentro comunicativo entre mis amigos y yo, en fin. He aquí, dice entonces Kapuscinski, hipotizando, imaginándonos una primera tribu en la época prehistórica, que se desplaza y se topa con otra gente que no conoce, distinta. Qué momento tan trascendental en la historia, ¿no? Qué descubrimiento más fabuloso. Pensaban ellos ser los únicos. En el mundo hay otras personas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo comportarnos? ¿Qué decisión tomar ante ese descubrimiento? Hay tres alternativas, fundamentalmente. Podemos abalanzarnos con ferocidad sobre los extraños, podemos pasar a su lado indiferentemente y seguir el camino, o tal vez intentar conocerlos y tratar de encontrar una manera de entendernos con ellos. Las consecuencias de esas tres posturas son la guerra, los muros y el aislamiento, o el diálogo, los viajes, el comercio. Estas tres reacciones, el miedo, el rechazo, la curiosidad, lo podemos tener nosotros con respecto a un post de Facebook, a un post de Instagram, a un mensaje que nos llega por WhatsApp, o cualquier tipo de conversación que se dé en las redes sociales o fuera de ellos. ¿Y de qué depende esas tres reacciones? Dependen de nuestra percepción del otro, no solamente lo que nos está diciendo, de quién es el otro, si, en el fondo, si consideramos que él es superior o en posición de mayor fuerza. Y si tenemos también clara nuestra identidad y fuerte nuestra identidad. Si el otro, apliquémoslo ahora a la comunicación, ¿no? Si un mensaje que me llega de otro o de otros, yo considero que el otro es más numeroso, más fuerte o está en mejores condiciones, yo huyo frente a un conflicto. O es lo más probable, porque voy a llevar la de perder. Si en cambio veo que la otra parte, la que me mandó un mensaje, la que me interpela, es más cohesionada, es más libre o más próspero, puedo tener una actitud de indiferencia o de barrera, concretamente. Finalmente, si el otro me parece o me parece más débil o está en peores condiciones, yo puedo intentar una suerte de colonización, que persuadirlo incluso agresivamente, o la guerra, entre comillas, que se da muchas veces, ¿no? Reacciones confieso que me pasó a mí también, por eso aprendí a respirar antes de reaccionar. Otra opción es que si el otro, y acá estamos en el terreno de las relaciones funcionales, ¿no? Si el otro tiene algo que yo no tengo, o que preciso, o que deseo, o que tengo curiosidad de conocerlo, se pueden dar estas otras opciones más dialoguistas. Esto es nada más que una referencia, ¿no? Imaginémonos los vikingos en su primer instalación, en la primera colonia en lo que hoy Canadá, que duró bastante pocos años, y volvieron ya. No sé si tuvieron posibilidad de encontrarse con el otro realmente. Repetimos acá el mismo concepto. ¿De qué depende mi reacción? De miedo, de rechazo o de curiosidad. De la percepción mía del otro y de mi propia situación. Y acá vemos la intolerancia, ¿no? Que sin ir a esos casos extremos, quizás el último es una escena de Asunción con los indígenas, que son una buena porción de la población, al menos en cuanto a la descendencia, en los rasgos, y todavía hoy son los más marginados, ¿no? Miedo, sospecha y odio, una vez más. Esto lo traigo a colación también porque son dos frases de Hitler en una entrevista, y si el Estado y la raza son la misma cosa, y la salud física y moral son la misma cosa, deduzco que si yo quiero un Estado y una raza física y moralmente sana, tengo que homogeneizar, eliminar lo que puede realmente dejar impureza, dejar poca salud a mi colectivo. Y ahí la consecuencia que todos sabemos, ¿no? En varias oportunidades, en cierto nacionalismo hoy de Europa y de otro lado, se grita cuidado, ¿no? Porque no es tan largo el paso hasta ese tipo de cosas. Curiosidad, quizás, en la historia de Estados Unidos, por ejemplo, los italianos, yo soy italiano,
si bien hace más de la mitad de mi vida ya la estoy pasando acá en América Latina, los italianos no fueron siempre considerados blancos, sino colored person. Y eran discriminados no por su piel, sino por el contexto y las condiciones sociales en las que vivían. Nosotros también a veces podemos discriminar sutilmente, incluso inconscientemente, el otro, y por lo tanto comportarnos consecuentemente por cosas mucho menos visibles que el color de piel. Si el miedo y el rechazo no son justificados, probablemente sean fruto de ignorancia o inducidos por intereses. Ahora, estas fotos, la segunda en particular, circuló mucho. Ahora acá lo puse bastante grande, pero circuló mucho diciendo, miren acá cómo tratan a las mujeres en los países islámicos, siempre con burka en los colectivos. En cambio, viendo en ese tamaño, supongo que ustedes también se dan cuenta que es simplemente un ómnibus, un colectivo, un bondi, un micro vacío. La ignorancia más la inducción de una opinión es terreno fértil para la manipulación. Esto es un ejemplo, lo paso nomás rápido, sí. Pero lo pueden leer de repente. El apartheid se debe a una ideología muy fuerte que estaba atrás y justificada moralmente. Justificada por ellos, por supuesto, por lo que pensaban que estaba bien. Datos, también lo pasamos rápidamente, pero que dicen que muchas veces se manipulan los datos, ¿no? Una pequeña parte de los extranjeros en España, muchos dicen que pueden gastar mucho en salud, y en cambio no es para nada así. También la percepción de la gente no es tal como muchas veces se hace creer. Por ejemplo, esto de España, en Italia, en mi propio pueblo, sé que es así también. La gente no tiene todo ese miedo que dicen por ahí los ciertos políticos que tienen con respecto a los extranjeros. Bueno, acá también otro dato, ¿no? Los afroestadounidenses son un 12,9% de la población, pero el 36%, solamente le doy este dato, de los presos es afrodescendiente. Un emigrante que dice no hay más Italia sin nosotros. No hace falta tampoco ahondar mucho en esto, ¿no? Make America White Again, y sabemos que los blancos caucásicos son minoría prácticamente casi hoy en Estados Unidos. Y esto, una noticia que podría ser fake news también, porque Sócrates no dejó nada escrito, como sabemos, pero de todas formas es plausible que, según cierta fuente consultada hoy justamente, que lo haya dicho, y aunque no lo haya dicho, es un filtro que podemos considerarlo. Los 3 tamices de Sócrates. No está mal preguntarnos antes de comunicar algo a los demás, ¿es verdad lo que estoy comunicando? ¿Es bueno lo que estoy comunicando? Y es útil. Si no pasa esos 3 filtros o esos 3 tamices, pongámoslo en discusión, veamos si hay el caso o no de comunicarlo, salvo que sea por motivos lúdicos, digamos. Algunos ejemplos de buenas noticias detrás de las malas noticias. Les cuento brevemente esto y las demás las pasamos rápido porque queremos dejar espacio para las preguntas justamente. Este es un documental que está en Netflix, así que se lo aconsejo para quienes puedan verlo. Unos soldados israelíes y unos terroristas palestinos que combatieron y que mataron personas de la otra parte, por determinadas circunstancias se encontraron en la situación de mirar la realidad con los ojos del otro y entendieron las razones del otro. Entonces empezaron un movimiento pacifista y se encuentran todavía en Israel y en Palestina juntos para buscar la paz. Una noticia que no fue tal, o sea, se circuló muy poco ante los problemas que hay en Italia, las preocupaciones por una invasión del Islam, se ha llegado a un pacto nacional muy, muy positivo que realmente, y bastante masiva, de aprobación masiva, que realmente ayuda a la convivencia. Finalmente, alguna otra buena noticias. En un mundo homogeneizado, digamos que tratamos de homogeneizar, mejor dicho, el gabinete de Canadá de hace unos años tenía 7 no blancos, de los cuales de otras etnias y religiones, justamente estos 7, además de una persona de capacidades motorias limitadas. Esto fue una fake news que circuló muchísimo, cada año prácticamente aparece. Recemos por los cristianos de Karakosh que están siendo matados a gran escala por el ISIS. Yo he podido conocer en un viaje que pude realizar a Jordania estos que son refugiados justamente de esa región, que hicieron un modelo de su iglesia, que es la iglesia católica más grande de la región,
y realmente eso pasó hace unos años, y realmente lo que es cierto es la crueldad con la que fueron obligados a irse. Pero esa noticia es ya de hace unos años. Líbano, finalmente, como ejemplo, son 6 millones de habitantes, 2 millones de refugiados, y se lo bancan, digamos. Dificulta mucho la economía y la vida, pero hay realmente solidaridad. Lo mismo que sucede en Argelia con el movimiento de los focolares, que está compuesto en mayor medida por musulmanes, siendo un movimiento católico. Y le indico muy rápidamente, pueden ver acá en positivo, son Noticia Boa, fuente de buenas noticias, medios que trabajan solamente con buenas noticias. Estos dos, por ejemplo, bueno, uno es italiano y es del Corriere della Sera, un diario de gran circulación en Italia. Sangon News es un canal de YouTube con muchos, 2,23 mil o millones, creo que son estos. Nunca me acuerdo cuál es mil y cuál millón, pero son muchos de todas formas. Y eso también trabaja solamente con noticiero de buenas noticias. Lo mismo con buendiario.com, Good News Network, que es de Estados Unidos, y hasta publica libros. Noticias positivas también de Chile. Esta también, un sitio de España. Y como ven, buscando en YouTube, en Facebook, encuentran varios sitios. Algunos, como este que le quise poner en evidencia, tienen que ver qué rasgos tienen, digamos, que en este caso es evangélico, no anula la bondad del sitio, nada más que para tener presente. Y en fin, acá otro, incluso MSN, ¿no? Y otros sitios, Huffington Post, que promulgan estas buenas noticias. Coronavirus en positivo, finalmente, es una página, un grupo de Facebook promovido por Pablo Loyola, cordobés, quizás algunos lo conozcan, y ahora tiene más de 700, deben haber aumentado, integrantes, y ahí se publican noticias sumamente interesantes, ideas inspiradoras, sobre todo también en esta época. Finalmente, una de las frase que a mí me da más esperanza, y creo que puede dar esperanza a gente de toda creencia, en cuanto a la comunicación también, de Nelson Mandela. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Lo innato es amar a los padres, por ejemplo. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Veo que también hay mucha gente conectada que nos aporta cosas en el chat. Por ejemplo, podemos después dejarlo o colgarlo en algún lado. Quique nos comparte un compendio de France 24 para detectar noticias falsas. Después también nos aportaban el tema de este término, infodemia, que sirvió para describir este fenómeno de difuminación de noticias falsas. Y bueno, eso quiere decir que somos más expertos que hace 30 días sobre este uso de la información, sobre el uso de las plataformas, y que no tenemos que tener una actitud derrotista, sino que sabemos que también nosotros, con nuestros valores, con nuestras propuestas y con todo lo que hacemos, podemos volver a tener a las plataformas en nuestras manos, sabiendo siempre que tienen sus dificultades, pero que, bueno, nada, también desde todos los ámbitos, desde todos los rinconcitos, esta Semana Mundo Unido, nuestros medios de comunicación, Ciudad Nueva, desde los libros, desde tantos lugares podemos construir y ser portadores, todas las páginas que tienen los YEN, los Jóvenes por un Mundo Unido, en Facebook, y toda la gente que trabaja en pos de esto. Yo veo también algunos comunicadores que están conectados, como Isagati, como Janina, tantos que pienso que pueden también aportar alguna otra experiencia o soluciones, o compartir esto, ¿no? O cada uno, porque en realidad todos nos hemos transformado en comunicadores y en transmisores de estos valores. Así que, no sé, dejamos también el micrófono, no sé si Carlos está con los micrófonos para que alguno pueda preguntar, o si sacamos alguna pregunta Hay algunas del chat ya, ¿eh? Hay alguna pregunta del chat que podríamos contestar rápidamente. Después también, obviamente, dejamos espacio. Y bueno, yo le pasaría también, me gustaría pasarle también un contacto por si no hay tiempo hoy de continuar. Dice, por ejemplo, Nicolás
Celaya, ¿no? Los medios de información en televisión, como Crónica, es posible también encontrarse con mala información o algo exagerada en televisión, como Sí. por ejemplo Canal Crónica. Y acerca de la noticia de Twitter, ¿son fiables para informarse? Santiago, te dejo a vos, No, bueno, ¿te Twitter parece? es la plataforma que más se usan para transmitir información. Muchas noticias, antes me acuerdo, todos los periodistas luchaban para ver quién era el primero en que llegaba a la noticia, generalmente con la radio, con el diario impreso. Hoy la primera noticia surge de la misma fuente y se pasa a Twitter. Pero como toda plataforma, Twitter también fue el gran difusor de las fake news. O sea, si existe algún mecanismo para limitarlas, bueno, se está probando con diferentes cosas, incluso hasta se corre el riesgo de manipular, de que las propias plataformas manipulen la información que califican de fake news. De todos modos, es todo un proceso, pero sí, si la pregunta es si son fiables, no, no, o sea, es como cualquier otro medio, incluso hasta más delicado en el sentido de que también es un gran difusor de fake news. Ahora, si la fuente la podemos verificar de algún modo, porque los periodistas, por ejemplo, tienen verificada con un tilde celeste si son reales, al menos vos sabés que esa persona responde por esa información que está publicando, y quizás siguiendo esa información y verificando con otros medios, se puede llegar a una información un poco más fiable. Pero en sí la plataforma en sí no genera ningún tipo de fiabilidad o no fiabilidad en sí, digamos. También depende de cómo la usemos. Sí, sí, exactamente. ¿Hay algún comentario también? Mientras tanto, realmente si quieren, no sé si hacemos con levantada de mano o, o como podemos hacer para la pregunta, pero un comentario al pasar, mientras tanto, nada más que para, digamos, complementar. Lo que decía Santiago de los algoritmos, ¿no? Que tienen la particularidad en Facebook, además de seleccionar, por ejemplo, en campaña, supongamos, hacemos un caso ficticio, digamos, que estuviéramos en Estados Unidos, para utilizar otra vez más ese ejemplo, y ponerle que la campaña de Obama, retrayéndonos en el tiempo, nos quiera convencer, y yo soy, supongamos, a mí me gusta el arte, entonces el algoritmo ve que a mí me gusta el arte, y me manda todas las intervenciones de Obama acerca del arte, y solo esas, y las buenas, por supuesto. Entonces yo, sin ver del otro candidato, yo veo que, genial, Obama es el que defiende el arte a muerte, lo voy a votar. Ese tipo de lógicas son las que promueven esta lógica del algoritmo. Como saben, quizás también se puede, yendo al Facebook, poner que me aparezcan las noticias en orden de tiempo y no mi preferida para tener más variedad, porque un problemita del Facebook es que justamente podemos reunirnos fácilmente en nuestra burbuja de toda gente que piensa como nosotros. Y ahí realmente poco enriquecedor, digamos, el diálogo, ¿no? Bárbaro. No, estaría bueno si hay alguien también, no sé si de los que estaban presentes, cualquiera, que pueda hacer una reflexión, no tiene que ser una pregunta, porque en realidad nosotros por ahí estamos Sí, claro, limitados a responder preguntas, pero también. sí alguna reflexión de la práctica también, ¿no? Por ejemplo, Isabel Gatti dice, la saturación de información es un tipo de manipulación, y es cierto, muchas veces es mejor acotar a una cierta hora del día. Isa, estás ahí como para explicarlo este concepto? Que estaría bueno porque sería un Está. aporte. Sí, ¿Estás? digo, no, no solo, sí, sí, estoy. Digo, Ahí está. lo planteo globalmente, ¿no? Es un tema que, digamos, es de este momento de la pandemia, porque, bueno, estando todos en casa, evidentemente tratamos de conectarnos con el mundo y el mundo se conecta con nosotros desde distintos lugares, ¿no? Pero digo, es algo que ocurre siempre, o sea, vos sabés que tu capacidad sensorial tiene una posibilidad de recibir cierta cantidad de información, cierta cantidad de estímulos. Entonces sí, para la vida cotidiana en este momento se recomienda eso, por ahí tratar de escuchar algo a la mañana, o sea, tampoco estar aislado del mundo, pero no todo el tiempo, porque si no realmente, o sea, justamente por las fake news y tantas cosas, digamos, eso te puede provocar, digamos, así una situación de, digamos, mayor ansiedad, etcétera, ¿no? Pero ahora, el tema justamente
si a vos te están todo el tiempo, no sé, enviando, como vos decías, por los algoritmos, este tipo de información que solo tiene que ver con tus intereses, o sea, vos de alguna manera cognitivamente vas construyendo en tu cerebro que el mundo es ese. Entonces, eso, digo, nosotros hablamos mucho del tema de la grieta y todas estas cuestiones, ¿no? Tiene que ver con esto, realmente, ¿no? Hay una investigadora argentina que en realidad viene del mundo de la biología, se llama Guadalupe Nugués, que está investigando esto, ¿no? O sea, de hecho ella tiene todo un compromiso, digamos así, con este tema de construir, digamos, sociedades, dirías, digamos, más fraternas, y entonces incluso hace toda una cantidad de recomendaciones, ¿no? Es decir, bueno, tratar de buscar gente que piensa distinto que vos, para poder tratar de generar, o sea, digamos, otras alternativas de diálogo, y bueno, y así distintos tips, ¿no? Digo, para decir algo, o sea, quiero decir, es un problema de hoy, o sea, uno de los problemas que tiene el mundo de la información es la saturación, y por eso es tan importante, digamos, potenciar capacidades para poder ordenar este caos, ¿no? Sí, hay otras, no, Santiago, no sé si quieres agregar No, algo. Había otra contestar pregunta también. simplemente de detectar nos pregunta Jorge Polola, de detectar con rapidez la fake news. Bueno, muchas veces tiene que ver con la fuente, pero ya una sensibilidad que tenemos todos nosotros, si vemos ya que el titular es muy violento, si ya vemos que ya hay algo tendencioso desde entrada, digamos, eso ya nos da una pauta, digamos, casi que diría de no seguir adelante, de no darle lugar a eso. Entonces, después podemos verificar también si la fuente, pero ya nos damos cuenta con el tinte violento y digamos, que genera, digamos, división, ya con eso ya nos podemos identificar, digamos, que es un factor de fake news. También el hecho de que las fuentes estén ausentes o que no se citen, o que porque incluso se puede mentir mucho con las fotos, pero bueno, Sí. sería muy largo, digamos. Ya estamos como en 50 minutos, digamos, Silvano, tendríamos que ir cerrando, pero no sé, sé yo qué por dice el no... host. Hay una observación de Matías Blanco acerca de una película, Nadie es privado, en Netflix, que refleja muy bien la influencia de las redes y lo influenciable que somos, dices. Muchas gracias, Matías. Le aconsejo de ir mirando un poco el chat, justamente. Sí. Y también una pregunta acerca de las encuestas, ¿no? También ahí pienso que vale lo mismo que los medios. Depende un poco del grado de autonomía, del grado de independencia que tengan, y ahí hay que ver justamente muchas veces, y es bastante fácil saber el día de hoy quiénes son los dueños y de qué tipo de opinión política, aunque sea tenga de opinión de rasgo Sí, en ese en sentido. cuanto a las encuestas por las redes sociales, en general van a coincidir No, con eso. nosotros, porque a nosotros nos va a llegar el algoritmo de la gente que está de acuerdo con nosotros. Por lo Exacto. tanto, las encuestas la que nosotros veamos va a coincidir con el pensamiento nuestro, porque eso lo hace coincidir el algoritmo. En cambio, el que piensa el contrario va a tener su encuesta propia, que también lo va a favorecer a su pensamiento. Así que hay que relativizarlo bastante el tema de las encuestas, sobre todo en las redes sociales. Y en general se usan para tener más retweet y ese tipo de cosas. Hay que relativizarlas bastante. Dice también Pablo, ¿no? Si con la televisión, la prensa, las redes sociales y la web, si consideramos que la radio es el medio más confiable y cercano. Somos dos radialistas justos acá, así que no somos neutrales del todo, ¿no? No somos medios. neutrales porque amamos la radio, digamos. Exacto. Y sabemos que es un medio muy bueno. Está Quique también, no sé si por ahí Quique quiere aportar algo con respecto a la radio, porque él tiene también una experiencia en radio que te das cuenta que tiene una frescura y una transparencia. Me parece que la radio tiene una cierta transparencia que en y la muchos cercanía a la casos... fuente, ¿no? La cercanía a la fuente, ¿no? Y en muchos casos, como en la radio comunitaria, pide la palabra de hecho Quique y con mucho gusto se la damos. Después, si hay tiempo, Alejandro Monte de Oca podía dar unas postas también. Pero Quique, adelante, por favor. Bueno, es un gusto, saludo particularmente a toda la radio audiencia esta que estamos todos digitalizados, ¿no? Pero digo, esto que comentaba Santi recién, digamos, de los principios socráticos, si es verdad, si es bueno, si es útil, ¿no? Ese filtro nos deja, digamos, creo que un porcentaje, lamentablemente, ¿no? Un porcentaje muy alto de todas las cosas que andan circulando por ahí,
ya ese filtro no lo pasan. Y la pregunta que me llama la atención de todo eso es si es bueno, ¿no? Porque hay un criterio de noticiabilidad que lamentablemente en los últimos años prendió porque parece que vende, es comunicar lo nefasto, ¿sí? Creo que lo que, digo, la televisión particularmente, quizás Crónica con esas placas rojas nos ponía en sintonía de lo que se venía. Pero después eso se hizo carne en muchos medios y lo único que se comunica de un modo que a uno lo deja knockout, prácticamente, ¿no? Y lo deja mal. Eso por una cuestión. Y efectivamente la radio está volviendo en estos tiempos, en esta cuarentena, la radio recuperó un rol que realmente lo necesitaba, ¿sí? Porque hay un indicador, bueno, obviamente uno no puede moverse por indicadores solamente en el universo que uno ve, porque si no sería yo propio, pero sí hay indicadores que dan cuenta que se están vendiendo, por ejemplo, aumentó el consumo de pilas, ¿sí? Y cuando uno indaga un poquito más, esas pilas, el consumo habitual es para las radios que no se estaban usando. Así que es una muy buena noticia. Y por último, quería compartir un episodio justamente como cronistas de paz en estos tiempos de pandemia. Hay una noticia, es un episodio en realidad que se dio a conocer no hace unos años, en realidad que vinculó digamos, a los militares británicos, aún particularmente a un militar británico y a los soldados argentinos, justamente por el conflicto de Malvinas, ¿no? Y básicamente tiene que ver, el coronel se llamaba Geoffrey Cardoso, que le tocó la difícil misión de enterrar a los cuerpos, tanto de británicos como de argentinos, que eso fue en el año 1982, ¿no? Una vez terminada la guerra. Y después de 37 años, o sea, en 2008, en realidad, un poquito antes de los 30 años, le entrega una carpeta a un excombatiente argentino y gracias a esa información que le dio este coronel, en resumidas cuentas lo que se pudo hacer es identificar la identidad de 100 soldados argentinos que estaban enterrados y que eran solo conocidos por Dios. Digo, más allá de todo eso se logró gracias a la actitud de los británicos en particular, que se ocuparon de darse una sepultura pero increíble, y a los cuidados que se tuvieron. Pero para que se lograra, digamos, para que llegara a ese paso final que se empezó en 2008 y en 2016 se pudieron recuperar básicamente se construyeron se reconocieron estos 100 identidades, intervinieron una periodista argentina como Gaby Coffici, un músico como Sting, embajadores, y son noticias que a veces uno no se entera, ¿no? Uno a veces viene bombardeado por todo esto. Con esto quiero decir, aún dentro de las cosas nefastas, y obviamente como fue la guerra, se pueden reconstruir episodios como este. Pero bueno, obviamente hay que bucear, por eso ponemos esto en comunión. Gracias. Gracias. Bueno, estás ahí también, Silvano. Creo que deberíamos ir cerrando también por la hora y porque por ahí puede surgir otro después más adelante, seguir charlando. Agradecer mucho a los Jóvenes por un Mundo Unido. Bueno, a mí me toca haberlos visto a los Jóvenes por un Mundo Unido de Uruguay, que realmente acá en Montevideo, cómo se movieron en estos últimos días y trataron de tener actividades. Nosotros también aprovecho para decirlo, si los uruguayos están presentes, también estamos haciendo una actividad de recolección de alimentos para el Centro Nueva Vida, y con muchas sorpresas, con mucha gente que está ayudando, y estamos muy contentos con eso, y vamos a seguir esta semana para ir el viernes también al Centro Nueva Vida para colaborar en este momento. Sabemos que las desigualdades que se generan y los equilibrios que se rompen de un equilibrio que ya viene roto de entrada, digamos. Pero bueno, en estos momentos más que nunca, así que bueno, también les agradecemos a todos los que están colaborando con esta campaña de Nueva Vida, y a los Jóvenes por un Mundo Unido que le están organizando acá en Montevideo. Y bueno, saludos también a Argentina, Paraguay, Chile, donde nos estén viendo.
Totalmente. Concluyo nada más con un aviso práctico. Yo coloqué mi número de WhatsApp en el chat para la pregunta que no pudimos por ahí contestar o eventual intercambio, en fin. También podemos seguir por ese lado si lo desean. Alejandro, por ejemplo, iba a dar un aporte también, quizá lo pueden indicar ahí también. Pero finalmente también me sumo al agradecimiento de Santiago, también de Carlos Mana con la parte técnica, y de los chicos por Mundo Unido y los jóvenes por Mundo Unido que realmente, y los Jen que hicieron un trabajo muy grande, y tenemos material para rato para compartir y ayudar a todos a construir un Mundo Unido lo que lo quieran. Así que muchísimas gracias también de mi parte. Gracias también. Chao. Voy guardando el chat también.